Me llamo Dena y tengo 32 años. Ahora soy una fotógrafa exitosa, pero cuesta creer que alguna vez fui repudiada por ser la fea de la familia, una familia obsesionada con las apariencias. Cuando escuché que mi hermana Olivia iba a casarse, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Después de 10 años de silencio, aparecí sin invitación. El instante en que el apuesto novio me miró y preguntó, ¿la conoces? Yo sonreí y respondí, más de lo que imaginas. Antes de sumergirme en esta desgarradora historia familiar, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Dale like y suscríbete, porque hoy exploraremos qué ocurre cuando una familia valora más la apariencia que el amor. De niñas, Olivia y yo éramos inseparables, a pesar de los 2 años de diferencia. Recuerdo haberle trenzado el cabello cuando ella tenía 7 y yo 9, sentadas en el suelo de nuestra habitación compartida, mientras la luz del sol atravesaba las cortinas de encaje. Nos reíamos, compartíamos secretos, soñábamos con el futuro y prometíamos que siempre estaríamos ahí la una para la otra. Eran días dorados, antes de que la apariencia se convirtiera en la línea divisoria de nuestra familia. Nuestros padres eran lo que muchos considerarían personas atractivas y exitosas. Mi padre, Richard, era un reconocido cirujano plástico cuya clientela incluía celebridades locales y socialites adineradas. Siempre lucía una sonrisa perfecta en las fotos del club de campo, con su cabello entrecano impecablemente peinado y trajes a medida que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría. Mi madre, Victoria, había sido reina de belleza local y jamás se desprendió de sus días de concursos. Cuidaba su figura con disciplina casi militar, se maquillaba incluso para recoger el correo y gastaba más dinero en tratamientos estéticos que en la despensa. Las diferencias físicas entre Olivia y yo se hicieron evidentes muy pronto. Mi hermana heredó la figura esbelta de mi madre, su cabello dorado y sus facciones simétricas. Yo, en cambio, salí parecida a una tía lejana de la que nadie quería hablar. A los 11 años ya era rellenita, con un cabello castaño encrespado que se negaba a obedecer. A los 12 ya usaba gafas, y a los 13 me llegó el acné como un regalo de cumpleaños indeseado. Hablando de cumpleaños, jamás olvidaré mi número 13. Estaba ilusionada, pensaba que al convertirme en adolescente tal vez mis padres me verían con otros ojos. Esa noche, bajé a escondidas por un vaso de agua y escuché a mis padres conversando en la cocina. ¿Qué vamos a hacer con Dena?, suspiró mi padre, girando el vaso de whisky en la mano. Está creciendo y aún no mejora su aspecto. La respuesta de mi madre me cortó más que cualquier cuchillo. Lo sé, Richard. Sigo esperando que adelgace, o quizá podamos arreglarle la nariz cuando cumpla 16. Es tan difícil cuando Olivia es tan naturalmente hermosa. Y Dena, bueno, lo intenta, supongo. Me quedé paralizada en el pasillo, olvidando el vaso de agua, mientras mis padres hablaban de mi aspecto como si yo fuera un problema que debía corregirse. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, preguntándome por qué mi inteligencia nunca era suficiente para ellos. Con los años, la diferencia en el trato se volvió imposible de ignorar. A Olivia no le escatimaban nada. Clases de danza, modelaje, ropa cara y elogios constantes. Podrías estar en portadas de revistas, le decía mi madre, mientras la preparaba para las fotos escolares. A mí, en cambio, mis logros académicos pasaban desapercibidos. Pagaban a regañadientes mis clases de música, pero nunca asistían a mis presentaciones. Mi ropa siempre era de rebajas, elegida sin interés alguno por el estilo. Con que te quede, basta, decía mi padre con indiferencia. Yo me refugié en los libros y en los estudios. Mis notas eran impecables, mis maestros me adoraban, pero nada de eso parecía importar en casa. Me convertí en la hija invisible, mirando desde la banca mientras Olivia era la niña trofeo. La Navidad en la que cumplí 15 fue especialmente dolorosa. Estábamos por tomarnos la foto familiar para las tarjetas cuando mi padre frunció el ceño. Victoria, quizá deberíamos usar la foto de Olivia de su recital, sugirió. La foto familiar no se ve tan armoniosa. Mi madre asintió de inmediato. Sí, esa está deslumbrante. Dena, lo entiendes, ¿verdad? Queremos que la tarjeta sea perfecta.
Ese año fui borrada de la tarjeta navideña porque arruinaba la estética. Cuando llegaron las tarjetas, solo aparecían mis padres y Olivia, perfectamente vestidos y sonriendo bajo el mensaje de nuestra familia perfecta. Yo era un pie de página, una imperfección a eliminar. A medida que Olivia entraba a la adolescencia, nuestra relación se fue rompiendo. La hermana que antes compartía secretos conmigo se volvió distante, absorbida por el mundo superficial de nuestros padres. Comenzó a repetir sus comentarios, a veces sin querer. Te verías mucho mejor si te esforzaras un poco, Dena, me decía mientras intentaba maquillarme, algo que nunca me interesó. Poco a poco, mi dulce hermana se transformaba en una versión en miniatura de mi madre, obsesionada con cómo lucían las cosas en lugar de cómo se sentían. Y lo peor era que no podía odiarla por eso. Ella solo estaba siendo moldeada por lo que nuestros padres valoraban. El último año de preparatoria, el que debería haber sido mi mayor triunfo, se convirtió en otro recordatorio de mi lugar en la familia. Tras años de esfuerzo académico, recibí la prestigiosa beca National Merit Scholarship. La ceremonia de premiación estaba programada para un jueves por la noche de marzo. Cuando lo conté en casa, mi padre revisó su agenda y frunció el ceño. Esa misma noche es el certamen regional de belleza de Olivia, dijo sin siquiera levantar la mirada. No podemos perdernos eso, es un paso hacia la competencia estatal. Pero esta beca significa que podré ir a cualquier universidad sin carga económica, repliqué, tratando de contener la desesperación. Mi madre me dio una palmada condescendiente en la mano. Eso es maravilloso, querida. Quizá algún padre de una amiga pueda tomarte fotos para nosotros. Ni siquiera consideraron dividirse, uno en cada evento. Ambos asistieron al concurso de Olivia mientras yo me sentaba sola en una mesa reservada para familias, aceptando mi premio con una sonrisa forzada y recibiendo las tibias felicitaciones de maestros que murmuraban sobre mis padres ausentes. El baile de graduación no fue mejor. Eric, un chico de mi clase avanzada de química, me había invitado. Era amable, inteligente y parecía de verdad apreciar mi personalidad. Pasé semanas reuniendo valor para pedirle a mi madre que me acompañara a comprar un vestido. Finalmente aceptó, aunque de mala gana. Tendremos que buscar algo que te haga ver más delgada, comentó al entrar a la tienda. Los colores oscuros te favorecerán, quizá un chal para los hombros. 2 horas y decenas de críticas después, terminé con un sencillo vestido negro que mi madre consideró apenas aceptable. No era lo que yo quería, pero fue la única opción que ella aprobó. La noche del baile de graduación, Eric me llamó 1 hora antes de pasar por mí. Su voz sonaba tensa. No podré ir esta noche, Dena. Lo siento mucho. Más tarde descubrí, gracias a una amiga, que Olivia había hablado con él ese mismo día. Le insinuó que yo era socialmente torpe y que seguramente me había invitado por lástima. No sé si lo hizo a propósito o simplemente repitió las cosas que escuchaba de nuestros padres, pero el daño ya estaba hecho. Pasé la noche en mi vestido aceptable color negro, viendo Netflix y luchando por no llorar. Llegó el día de la graduación, y yo había conseguido el puesto de valedictorian, la mejor de mi promoción. Había trabajado incansablemente en mi discurso, esperando que al fin mis padres reconocieran mi valor. Aquella mañana bajé las escaleras con toga y birrete para tomar fotos. ¿De verdad no pudiste hacer algo con tu cabello?, suspiró mi madre. ¿Y esas gafas? ¿No podías usar lentes de contacto al menos hoy? Intenté con lentes de contacto, le recordé, soy alérgica. Mi padre me miró de arriba abajo. Bueno, al menos la toga lo cubre todo. Supongo que necesitaremos algunas fotos. Las pocas fotos que tomaron fueron apresuradas, nada parecido a la elaborada sesión que habían organizado para Olivia en su baile de 3er año, apenas un mes antes. En cada imagen, mi madre aparecía ligeramente ladeada, como si quisiera alejarse de mí. Durante la ceremonia, mi discurso arrancó una ovación de pie de todos, excepto de mi propia familia. Después fuimos a un restaurante a almorzar. Mi padre pasó gran parte del tiempo pegado a su teléfono, mientras mi madre picoteaba su ensalada y hacía comentarios ocasionales sobre mi aspecto. Gracias a Dios te vas a la universidad,
dijo tras su segunda copa de vino. Quizá allí puedan arreglarte un poco. Hoy en día los gimnasios universitarios son excelentes. Algo dentro de mí se quebró. 4 años de excelencia académica, una beca completa, el primer puesto de mi clase, y todo lo que a ella se le ocurría era cómo el gimnasio podía arreglarme. ¿Y exactamente qué necesita arreglarse, madre? Pregunté con una calma que hasta a mí me asustó. Ella se sobresaltó, poco acostumbrada a que la enfrentara. Bueno, ya sabes, tu presentación general. Las primeras impresiones lo son todo, Dena. Mi primera impresión me consiguió una beca completa. Mi primera impresión me dio el puesto más alto de mi clase. Mi primera impresión hizo que mis profesores escribieran cartas de recomendación llamándome brillante e intuitiva. Pero nada de eso importa para ti y papá, ¿verdad? Porque no me parezco a Olivia. Mi padre, al fin, levantó la vista de su teléfono. No seas dramática, Dena. Estamos orgullosos de tus logros académicos, pero en el mundo real, las apariencias importan. Solo para la gente superficial, respondí. La mesa quedó en silencio. El rostro de mi madre se sonrojó de rabia, la mandíbula de mi padre se tensó y Olivia permaneció mirando su plato, incapaz de levantar la vista. No volverás a hablarnos así, dijo mi padre finalmente. Te hemos dado todo, un buen hogar, oportunidades educativas. Todo excepto aceptación, lo interrumpí. Todo excepto un amor que no venga con condiciones. Aquella noche, la discusión continuó en casa. Las palabras se lanzaban como armas, con años de resentimiento acumulado explotando de golpe. Siempre has sido una desagradecida, me acusó mi madre. Solo queríamos lo mejor para ti. No. Ustedes querían que fuera alguien que no soy. Mi padre, con la cara roja de furia, lanzó el ultimátum. Si tan infeliz eres con nuestra crianza y nuestros valores, entonces quizás sea momento de hablar de tu futuro. Tengo colegas que pueden ayudarte con tus problemas, una rinoplastia, un poco de liposucción, tal vez ortodoncia. Estamos dispuestos a invertir en esas mejoras antes de que empieces la universidad. Lo miré incrédula. ¿Quieren alterarme quirúrgicamente para poder aceptarme? Queremos ayudarte a alcanzar tu potencial, intervino mi madre. Busqué apoyo en Olivia, pero ella se quedó callada, con la mirada clavada en el suelo. Tenía 16 años y ya estaba completamente moldeada en la imagen de perfección de mis padres. Ya la había perdido. No, dije al fin. No cambiaré mi aspecto para satisfacer sus estándares superficiales. Y no me quedaré en un lugar donde solo me valoran por cómo me veo. El rostro de mi padre se endureció. Entonces quizás deberías buscar otro lugar donde vivir si no puedes respetar nuestros valores y nuestro hogar. Richard, exclamó mi madre, aunque sin verdadera oposición en su voz. Esa noche hice mi maleta con unas cuantas prendas y lo esencial. Mi padre me entregó $500 con una expresión fría. Con esto deberías empezar. Tu beca cubre la vivienda, ¿verdad? Mi madre permaneció en el marco de la puerta, dividida entre el instinto maternal y la sumisión a mi padre. Al final, como siempre, ganó la apariencia. Cuando estés lista para ser razonable, para entender lo que intentamos hacer por ti, podrás volver a casa, dijo, como si me ofreciera un generoso trato. Las últimas palabras de mi padre todavía resuenan en mis oídos, una década después. Hasta entonces, ya no eres nuestra hija. Esa noche crucé la puerta con $500, una maleta y el corazón hecho pedazos. Dejé atrás una familia encadenada a la apariencia, una hermana demasiado asustada para alzar la voz y los últimos restos de mi infancia. Nueva York me recibió con indiferencia, una metrópoli desbordante, demasiado ocupada para notar a otra persona rota buscando refugio. Llegué 3 semanas antes de que empezara mi primer semestre en Columbia, gracias a la beca que mis padres habían despreciado con tanta facilidad. Con fondos limitados, encontré un pequeño apartamento en Washington Heights para compartir con otras 2 estudiantes, Julia y Mai, quienes necesitaban una tercera compañera para poder pagar el alquiler. El apartamento no tenía nada que ver con la casa espaciosa de los suburbios que había dejado atrás.
Nuestro baño compartido tenía pintura desconchada, la cocina apenas permitía que cocinara una persona a la vez y mi habitación era prácticamente un armario adaptado, con espacio justo para un colchón individual y un pequeño escritorio. Pero era mío. Libre de juicios y de un amor condicionado. Los primeros meses trabajé en todo lo que pude. Por las mañanas en una cafetería cerca del campus, por las noches como mesera en un diner y los fines de semana reponiendo libros en una librería. Dormir se convirtió en un lujo mientras intentaba equilibrar múltiples trabajos con la carga académica, decidida a demostrar que podía sobrevivir, incluso prosperar, sin el apoyo de mi familia. Fue en la librería donde conocí a Henry. Tenía más de 70 años, una mata de cabello blanco y los dedos siempre manchados de tinta. Henry estaba a cargo de la sección de fotografía. Un día me sorprendió, agotada después de un turno doble, hojeando un libro de fotografía de retratos. «Tienes buen ojo», comentó Henry, observándome mientras me detenía en ciertas imágenes. «Ves más allá de la superficie». Aquella observación tan sencilla, pero cargada de bondad, derrumbó poco a poco los muros que había estado levantando. En cuestión de semanas, Henry se convirtió en la primera persona de mi nueva vida que realmente me veía. Descubrí que era un fotógrafo retirado que había documentado de todo, desde zonas de guerra hasta retratos de celebridades. Cuando me ofreció ser su asistente en un pequeño proyecto personal, acepté sin dudarlo. «Necesito ojos jóvenes y una perspectiva fresca», me explicó. Aunque hoy sospecho que lo hizo porque reconoció en mí a un alma herida que necesitaba un mentor. Henry me enseñó fotografía, sí, pero más importante aún, me enseñó a ver la belleza en lo imperfecto, en lo real, en lo auténtico. Cualquiera puede capturar la perfección, decía mientras ajustaba mi lente. El verdadero artista captura la verdad. Bajo su guía, empecé a ver el mundo de otra manera, e incluso a verme distinta a mí misma. Mi aspecto comenzó a cambiar, pero no gracias a las cirugías que mi padre había sugerido. Las comidas regulares compartidas con amigos reemplazaron mis viejos hábitos de comer por ansiedad. Caminar kilómetros por Nueva York cada día tonificó mi cuerpo de forma natural. El aire fresco y la libertad limpiaron mi piel. Los cambios no vinieron de la desesperación por encajar, sino de empezar a cuidarme de verdad. Para mi segundo año de universidad, ya había desarrollado mi propio estilo fotográfico, capturar a las personas en sus momentos más auténticos. Mis primeros modelos fueron Julia y Mai, luego compañeros de clase y finalmente desconocidos dispuestos a posar para una estudiante de fotografía. A través de mi lente, podía mostrar la belleza genuina que mis padres jamás fueron capaces de reconocer. Mi primer reconocimiento llegó cuando una de mis fotografías fue seleccionada para una publicación universitaria. Era una imagen sencilla de una anciana alimentando palomas en Washington Square Park. Su rostro, surcado de arrugas, contaba historias de décadas vividas con plenitud. Esa foto llamó la atención de uno de mis profesores, quien me animó a presentar trabajos en una pequeña galería que exhibía obras de estudiantes. Mientras construía mi portafolio, también estaba construyendo una nueva familia. Henry se convirtió en la figura paterna que siempre necesité, ofreciendo sabiduría sin juicios. Sofía, una estudiante de historia del arte con un carácter feroz, se volvió mi hermana del alma, protectora y brutalmente honesta en la misma medida. Mis compañeras de cuarto y un pequeño círculo de artistas se transformaron en una red de apoyo basada en la conexión genuina, no en la obligación. Fue a través de este círculo que conocí a Aaron, mi primera relación real. Estudiante de cine, con el cabello eternamente despeinado y una risa contagiosa, Aaron veía belleza en la imperfección y arte en la autenticidad. Cuando me besó por primera vez, me aparté de golpe. Años de inseguridades salieron a la superficie. ¿Por qué yo?, pregunté, genuinamente confundida. Yo no. Quiero decir, podrías estar con cualquiera. Él me miró igual de desconcertado. Porque ves el mundo de una manera que nadie más lo hace. Porque tu risa me hace feliz. Porque cuando hablas de fotografía, tu rostro entero se ilumina. Me acarició la mejilla suavemente. Porque eres hermosa, Dena. Hermosa en lo que de verdad importa. Por primera vez, alguien me valoraba por quien era,
no por cómo lucía ni por lo que podía llegar a ser con mejoras. Aunque Aaron y yo terminamos separándonos tras la graduación, siempre estaré agradecida porque me ayudó a reconstruir mi autoestima de una forma que nadie más había logrado. En mi tercer año, tuve la oportunidad de realizar mi primera pequeña exposición, una serie que titulé Belleza Imperfecta. Con luz natural y mínima edición, fotografié a un grupo diverso de mujeres resaltando aquello que les habían enseñado a ocultar: estrías, cicatrices, arrugas, rasgos asimétricos, todo capturado con dignidad y gracia. La exposición fue modesta, montada en un café con espacio de galería, pero la respuesta fue abrumadora. «Me hiciste ver poderosa», me dijo una de las mujeres, con lágrimas en los ojos mientras contemplaba su retrato. Aquella noche, rodeada de imágenes que celebraban la belleza auténtica y de amigos festejando mi logro, comprendí que había creado algo que mi familia jamás entendería: una vida en la que el valor no se medía por la apariencia. Al graduarme, ya tenía un puesto asegurado como asistente de un reconocido fotógrafo de retratos, seguía ampliando mi portafolio y me había mudado a un pequeño estudio en Brooklyn. Apenas tenía 40 metros cuadrados, pero cada rincón era mío, decorado con fotografías y recuerdos de mi nueva vida. En noches particularmente difíciles, a veces pensaba en Olivia, preguntándome en qué tipo de mujer se habría convertido bajo la influencia de nuestros padres. Intenté acercarme una vez, enviándole un correo a su dirección de secundaria, pero nunca recibí respuesta. No supe si lo ignoró o si jamás lo leyó. Con el tiempo dejé de extender la mano hacia una familia que me había declarado indigna. En cambio, empecé a mirar hacia adelante, construyendo una vida y una carrera sobre los valores que ellos habían rechazado: autenticidad, aceptación y la belleza de la verdad. 5 años después de haber salido de la casa de mi infancia, había pasado de ser la hija descartada a convertirme en un nombre reconocido en la fotografía artística. Mi estilo característico, capturar la humanidad sin filtros, atrajo la atención de galerías y publicaciones comprometidas con desafiar los estándares de belleza. Ahora tenía un pequeño, pero hermoso estudio en Manhattan, al que los clientes acudían específicamente por mi capacidad de mostrarles tal como eran. Mi proyecto más exitoso hasta entonces había sido una serie llamada Mujeres Reales, donde fotografié a 100 mujeres de todas las edades, tallas y orígenes, sin maquillaje, sin retoques digitales, sin artificios de ningún tipo. La serie fue publicada en varias revistas de arte importantes y generó una lista de espera de mujeres ansiosas por participar en la siguiente fase. «Me mostraste tal como soy realmente», me escribió una clienta. «Y por primera vez, creo que tal vez sea suficiente, exactamente como soy». Palabras como esas sanaron partes de mí que no sabía que seguían rotas. Cada vez que alguien encontraba valor en su yo auténtico a través de mi trabajo, un poco más del dolor de mi infancia se desvanecía. Profesionalmente, ya tenía contratos con revistas de moda progresistas, cansadas de los estándares imposibles de la industria. Mi obra se había expuesto en galerías de Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Financiera y personalmente, estaba estable. Podía pagar mis cuentas, ahorrar y pensar en el futuro, algo que parecía imposible en mis primeros meses desesperados en la ciudad. En lo personal, también había encontrado equilibrio. Tras varias relaciones que me enseñaron diferentes lecciones sobre el amor y el valor, llevaba casi 2 años con Thomas, un arquitecto reflexivo que abordaba los edificios de la misma forma en que yo veía la fotografía, buscando la belleza en la funcionalidad y la autenticidad en el propósito. Él entendía mi historia, me había sostenido en medio de pesadillas sobre mi familia y jamás me sugirió que necesitara cambiar nada de mí. «Eres perfecta tal como eres, Dena», me decía Thomas. Y eso es exactamente lo correcto. En una fresca tarde de otoño, recibí un correo de mi tío David, el hermano menor de mi padre y el único familiar que había mantenido algún contacto conmigo a lo largo de los años. David siempre había sido la oveja negra de la familia. Eligió una carrera en la educación en lugar de un camino más lucrativo, y se casó por amor y no por estatus. Entendía mi exilio de una manera que nadie más podía. «Olivia se casa», decía simplemente el correo. Creí que debía saberlo. 12 de noviembre, en el Lakeside Resort. Su prometido se llama Jack Beston. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo.
con emociones inesperadas revoloteando dentro de mí. Olivia tendría ahora 26 años. Ya no era la adolescente que dejé atrás. No tenía idea de en qué se había convertido. Si había abrazado por completo los valores de nuestros padres o si había encontrado su propio camino. Parte de mí quería ignorar aquella información para proteger la vida que había construido, pero la curiosidad me jalaba sin descanso. Una rápida búsqueda en Internet me reveló que Jack Beston era un empresario exitoso, fundador de una compañía de software educativo. Su familia estaba bien establecida en los círculos sociales de Boston, dinero viejo con ideas nuevas. Había sido perfilado en revistas de negocios, donde hablaba de innovación auténtica y tecnología con propósito. Al menos en apariencia pública, parecía alguien con sustancia. Pero lo que de verdad me llamó la atención fue una cita en uno de esos artículos. Cuando le preguntaron sobre sus influencias, Jack mencionó una exposición de fotografía que le había cambiado la perspectiva sobre la autenticidad en los negocios. Esa exposición había sido mía, aunque no me nombró directamente. La coincidencia parecía demasiado significativa para ignorarla. Esa misma noche, le mostré la información a Thomas y a Sofía durante la cena en nuestro apartamento. Entonces tu hermana se casa con un hombre que admiró tu trabajo sin saber que estaban conectados, resumió Sofía, girando un tenedor con pasta. Eso es una broma cósmica de alto nivel. Thomas fue más cauteloso. ¿Estás pensando en ir? Después de todo lo que pasó. Miré por la ventana hacia el horizonte de Nueva York, considerando la pregunta. No lo sé. Parte de mí quiere ver en qué se ha convertido Olivia. Parte de mí quiere que vean en quién me convertí sin sus mejoras. Y sí, una parte pequeña, pero vengativa, quiere que sepan que este hombre al que seguramente aprueban, aprecia mi trabajo. Venganza servida a temperatura ambiente en una boda, rió Sofía con ironía. Me gusta. Thomas apretó mi mano. Sea lo que decidas, estaré contigo. Solo asegúrate de ir por las razones correctas, no solo para abrir viejas heridas. Durante la siguiente semana, reflexioné sobre lo que significaría asistir. No había visto a mi familia en 10 años. Había construido, sanado y triunfado sin ellos. ¿Necesitaba su reconocimiento ahora? ¿O verlos me haría retroceder? Al final, ganó la curiosidad. No respondí a la invitación formal que jamás recibí, sino a mi tío David, quien me prometió mantener en secreto mi asistencia. Elegí un vestido elegante pero cómodo, de un tono esmeralda profundo que realzaba mi figura saludable en lugar de ocultarla. Preparé un regalo de bodas con un significado especial, una fotografía bellamente enmarcada de 2 hermanas en Central Park, con rostros llenos de alegría genuina mientras se apoyaban la una en la otra. Y me preparé emocionalmente para lo que viniera, recordándome que, pasara lo que pasara, no regresaba como la hija descartada en busca de aprobación, sino como una mujer segura de su propio valor. El Lakeside Resort hacía honor a su nombre, un extenso conjunto de edificios elegantes junto a un lago prístino en el norte del estado de Nueva York. Mientras el taxi recorría la larga entrada, alcancé a ver jardines meticulosamente cuidados, un boathouse brillante y la gran carpa blanca del banquete levantándose sobre el césped. Todo gritaba gusto caro y curaduría calculada, exactamente lo que esperaba de un evento bajo la influencia de mis padres. Reservé una habitación para 2 noches, aunque no sabía si realmente me quedaría tanto tiempo. La suite era lujosa de manera discreta, con vistas al agua y una decoración neutra que susurraba riqueza en lugar de gritarla. Pasé una hora arreglándome, un maquillaje ligero, el cabello en ondas sueltas, y luego me deslicé en mi vestido esmeralda, respirando profundamente frente al espejo. No estás aquí por su aprobación, me recordé. Estás aquí para presenciar, para entender, y quizá para cerrar un capítulo. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, con la recepción después. Llegué al lugar a las 3:30, calculando mi entrada para evitar la línea de saludos. Desde una posición discreta, al fondo entre los invitados, observé la escena que se desplegaba. El primer rostro familiar que vi fue el de mi padre. 10 años lo habían envejecido mucho. Su cabello, antes teñido con esmero, ahora era de un plateado genuino. Su rostro estaba marcado con líneas,
A pesar de lo que sospechaba eran tratamientos regulares. Aún se veía distinguido, pero había una tensión en sus ojos que hablaba de estrés o insatisfacción. A su lado, mi madre era un estudio de belleza preservada. Su rostro sorprendentemente liso para una mujer de más de 60 años, su figura mantenida con lo que asumía era una disciplina férrea de dieta y ejercicio. Se mostraban juntos, recibiendo a los invitados, la imagen perfecta de padres orgullosos. Pero había algo en sus sonrisas que parecía ensayado más que sincero. Busqué a Olivia con la mirada, pero no la vi. Seguramente estaba aún en algún cuarto de preparación. En cambio, reconocí primos, tías, tíos, amigos de la familia, todos impecablemente vestidos, todos parte del mundo que había dejado atrás. Algunos me traían recuerdos agradables, otros habían sido cómplices del sistema de valores superficial de mis padres. Ninguno pareció reconocerme, el patito feo convertido, no en cisne, sino en una mujer cómoda en sus propias plumas. El primero en verme fue el tío David, que interrumpió una conversación para acercarse con una cálida sonrisa. A sus 62 años, lucía más naturalmente envejecido que mi padre, su rostro marcado por años de actividades al aire libre y de risas genuinas. «Dena», dijo en voz baja, abrazándome. «Te ves maravillosa. Y no por nada superficial, sino porque te ves feliz». Sus palabras me arrancaron lágrimas inesperadas. Gracias por avisarme y por ser la única persona que nunca olvidó que existo. Él me apretó la mano. Podrán haber intentado borrarte de las fotos familiares, pero nunca pudieron borrarte de la realidad de esta familia. Olivia pregunta por ti, ¿sabes? No directamente, pero puedo notarlo. Aquello me sorprendió. Nunca se acercó a mí. El miedo es poderoso, respondió él con misterio. La ceremonia está por comenzar. ¿Estás lista para esto? Asentí. Aunque, en el fondo, no estaba segura de que alguien pudiera estar realmente preparado para enfrentar a la familia que lo había descartado después de una década de silencio. Nos sentamos en la parte trasera mientras los invitados comenzaban a ocupar sus lugares. El escenario era, sin duda, hermoso. El lago servía de telón de fondo para el arco floral donde se intercambiarían los votos. Todo era blanco y dorado, elecciones elegantes pero seguras, que hablaban más de un gusto tradicional que de una verdadera expresión personal. Mi padre pasó por nuestro pasillo sin siquiera notarme, completamente concentrado en su papel de padre de la novia. Mi madre lo siguió instantes después, del brazo de un joven acomodador. Vestía un traje color champaña claramente de diseñador, perfectamente ajustado a su figura todavía mantenida con disciplina. Dirigió una mirada fugaz hacia nuestro sector, pero no mostró señales de reconocimiento. Sus ojos se deslizaron sobre mí como si fuera una invitada más. La música comenzó, un cuarteto de cuerdas interpretaba piezas clásicas. Los padrinos y damas de honor avanzaron en parejas, seguidos por el padrino principal. Y entonces lo vi, Jack Beston, el novio, de pie en el altar. Alto, seguro, con unos ojos amables y una sonrisa que se notaba nerviosa pero sincera. Traté de imaginarlo frente a mi exposición de fotografía, preguntándome qué habría tomado de ella. El compás cambió y toda la atención se dirigió al fondo del pasillo. Sentí que se me cortaba la respiración cuando Olivia apareció del brazo de nuestro padre. Estaba hermosa, eso era innegable, aunque no en la forma en que la recordaba. Sus facciones parecían distintas. La nariz más pequeña, los labios más llenos. Reconocí enseguida las sutiles señales de las mejoras que mi padre me había ofrecido con tanta facilidad. ¿Las había aceptado ella por voluntad propia o le fueron presentadas como necesidades inevitables? Aun con esos cambios, cuando sonrió, pude ver un destello de la hermanita a la que una vez le había trenzado el cabello. De aquella niña que compartía secretos conmigo antes de que las apariencias se interpusieran entre nosotras. Algo en mi corazón dolió por la relación perdida, por la clase de mujeres que podríamos haber sido la una para la otra en una familia distinta. La ceremonia en sí fue breve y tradicional. Intercambiaron votos, se entregaron los anillos, compartieron un beso. Observaba no solo a Olivia y Jack, sino también las reacciones de mis padres. Ellos irradiaban orgullo.
Pero noté cómo los ojos de mi madre se movían constantemente entre los invitados, evaluando cada gesto, cada impresión. Incluso en ese momento de supuesta felicidad, las apariencias seguían siendo lo más importante. Cuando los recién casados emprendieron su salida triunfal por el pasillo, me escabullí discretamente hacia la zona de la recepción, queriendo ubicarme en un punto estratégico. La hora del cóctel sería en la terraza con vista al lago, mientras el cortejo nupcial se tomaba fotografías. Era durante esa transición cuando planeaba hacerme notar. Acepté una copa de champán de un camarero y me refugié en una esquina tranquila para observar. Los invitados charlaban animadamente, elogiando la ceremonia, la belleza de la novia, lo pintoresco del lugar. Escuché el nombre de mi madre mencionado una y otra vez, siempre en relación con lo perfectamente organizado que estaba todo o lo increíble que lucía para su edad. Pasados unos 20 minutos, vi a Jack entrar solo a la terraza, separado momentáneamente del resto del cortejo. Era mi oportunidad. Tomé aire y me acerqué con la copa en la mano. «Felicidades», le dije con una sonrisa genuina. Fue una ceremonia hermosa. Él se giró hacia mí, con una expresión abierta y amable. «Gracias. Lo siento, ¿nos conocemos?» Hay tantos invitados del lado de Olivia que aún no he tenido oportunidad de saludar. «No, oficialmente no nos hemos conocido», respondí. «Pero creo que podría resultarte familiar mi trabajo. Una exposición de fotografías sobre la belleza auténtica». Sus ojos se abrieron en reconocimiento. Sí, esa exposición cambió por completo la forma en que enfoqué mi modelo de negocio. La autenticidad de esas imágenes fue revolucionaria. «Espera, ¿tú eres esa fotógrafa? ¿Dena?» Su voz se apagó mientras procesaba la conexión con mi apellido. «Veo que estás juntando las piezas», dije, dando un pequeño sorbo de champán. «¿Conoces a Olivia?», preguntó, con confusión evidente. Lo miré directo a los ojos, con el corazón latiendo a 1000, pero la voz firme. «Más de lo que piensas». Antes de que pudiera responder, un alboroto cerca de la entrada llamó nuestra atención. Olivia había aparecido, ya cambiada del vestido de la ceremonia a uno de recepción. Escaneaba la multitud, seguramente buscando a su nuevo esposo. Cuando sus ojos nos encontraron, su expresión se congeló. Una mezcla compleja de sorpresa, reconocimiento y algo más, algo que no alcanzaba a descifrar, cruzó fugazmente por su rostro. En ese instante, mientras avanzaba hacia nosotros con creciente urgencia, supe que lo que ocurriera a continuación cambiaría para siempre la narrativa cuidadosamente construida por mi familia en mi ausencia. «Jack», llamó Olivia, su voz más aguda de lo normal mientras se apresuraba hacia nosotros. «Veo que ya has conocido a una de nuestras invitadas». Sus ojos no se apartaban de mí, con un torbellino de emociones en juego, reconocimiento, miedo, vergüenza. Se veía justo como alguien se vería al encontrarse con un fantasma que ayudó a desterrar. Jack, ajeno a la tensión, sonrió. «Sí, y es increíble. Ella es la fotógrafa de la que te hablé, la que influyó tanto en mi visión sobre la autenticidad en los negocios». No tenía idea de que fuera. «¿Pariente tuya?», dije, manteniendo la calma a pesar del vértigo en mi pecho. «Sí. Soy la hermana de Olivia». La expresión de Jack cambió de la satisfacción a la confusión. «¿Hermana?». Pero Olivia me dijo que era hija única. El momento se volvió espeso, cargado con 10 años de silencio y secretos. Los ojos de Olivia iban de él a mí, nerviosos, mientras apretaba su copa con tanta fuerza que temí que se rompiera. «Puedo explicarlo», empezó, pero la interrumpió la voz de mi madre cortando el aire como un cuchillo. «Olivia, querida, el fotógrafo necesita que tú y Jack vayan al lago para las fotos al atardecer». Se detuvo en seco al verme. Su sonrisa ensayada se desmoronó. «¿Qué estás haciendo aquí?». Mi padre apareció junto a ella, con el rostro endureciéndose al reconocerme. «Este es un evento privado», dijo con voz baja pero cortante. «No estabas invitada». Jack miraba entre nosotros, la confusión transformándose en preocupación. «¿Qué está pasando, Richard? ¿Victoria? Esta es la fotógrafa de la que tanto hablé,
la que admiro por su trabajo sobre la belleza auténtica. Y por lo visto, también es la hermana de Olivia. Sí, dijo Olivia en un susurro, encontrando al fin su voz. La hermana de la que nunca te hablé. El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados cercanos empezaban a notar la tensión. Las conversaciones se fueron apagando mientras las miradas se dirigían hacia nuestro pequeño grupo. Mi padre, siempre consciente de las apariencias, forzó una sonrisa rígida. Quizá deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado, sugirió. Aunque más que una sugerencia, era claramente una orden. Minutos después, nos encontrábamos apartados en un pequeño salón contiguo al vestíbulo principal de la recepción. Jack estaba de pie junto a la ventana, con el ceño fruncido mientras miraba a su nueva esposa caminar nerviosa de un lado a otro. Mis padres permanecían juntos, como un frente unido de siempre, y yo me quedé cerca de la puerta, claramente fuera del círculo que ellos formaban. Me dijiste que eras hija única, le reprochó Jack a Olivia, con una voz cuidadosa, pero firme. Durante 3 años, en todas nuestras conversaciones sobre familia, en todas las veces que conocí a tus padres, en la planeación de esta boda, jamás mencionaste que tenías una hermana. Olivia miró a nuestros padres antes de responder, un hábito aprendido de toda la vida, esperar su aprobación antes de hablar. Es complicado, Jack. No lo es, replicó él con seriedad. Decidí ayudarla, o más bien, contar la verdad que ella no podía. Me fui de casa hace 10 años, dije. Oh, para ser más precisa, me echaron, porque me negué a alterar quirúrgicamente mi apariencia para cumplir con los estándares de belleza de mi familia. Mi madre emitió un pequeño sonido de desaprobación. Eso es una grosera simplificación de lo que ocurrió. Ah, ¿sí? Rebatí, dejando que años de rabia reprimida encontraran por fin salida. Ustedes me dieron un ultimátum tras mi graduación de secundaria: arreglarme con cirugía plástica o irme. Cuando elegí la autoaceptación sobre la automutilación, papá me dijo que ya no era su hija. La expresión de Jack se oscureció al girarse hacia mi padre. ¿Es cierto? Mi padre enderezó aún más su ya perfecta postura. No entiendes nuestra dinámica familiar. Dena fue rebelde, ingrata con las oportunidades que le ofrecimos. ¿Oportunidades? Repetí con ironía. ¿Te refieres a la oportunidad de dejar que un cirujano me rompiera la nariz para corregirla? ¿La oportunidad de succionar grasa de mi cuerpo? ¿La oportunidad de convertirme en alguien que no era para ganarme su amor? Solo queríamos lo mejor para ti, intervino mi madre, con ese tono martirizado que recordaba tan bien. En este mundo, la apariencia importa. Intentábamos ayudarte a tener éxito. He tenido éxito, respondí con calma. Tengo una carrera floreciente, hago lo que amo. Tengo amigos reales que me valoran por lo que soy, no por cómo me veo. He construido una vida basada en la autenticidad, no en las apariencias. Jack se volvió hacia Olivia, que había permanecido inusualmente callada. ¿Y tú? ¿Sabías de este ultimátum? ¿Estabas de acuerdo con él? Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas. Tenía 16 años, Jack. Estaba asustada y confundida. Dena siempre fue la inteligente, la fuerte. Cuando se fue, hizo una pausa, buscando las palabras. Me convencí de que ella había elegido irse. Era más fácil que admitir que mis padres la habían obligado a marcharse, porque entonces habría tenido que cuestionarlo todo. Y más fácil que admitir que te quedaste callada mientras ocurría, añadí suavemente. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Sí, susurró. Más fácil que eso también. Jack pasó una mano por su cabello, desordenando su peinado perfecto. Entonces me mentiste, durante toda nuestra relación. Fingiste que no tenías hermana porque... ¿Qué? ¿Era incómodo explicarlo? ¿Te avergonzaba cómo tu familia la trató? No sabía cómo decírtelo, confesó Olivia. Cuanto más tiempo pasaba, más difícil era. Y luego tú hablaste de cuánto admirabas a esa fotógrafa que capturaba la belleza auténtica. Y vi su nombre en uno de tus artículos y me di cuenta de que era Dena. Y simplemente entré en pánico.
Mi padre dio un paso al frente, intentando recuperar el control de la situación. Jack, hijo, toda familia tiene sus complicaciones. Este no es el momento ni el lugar para ventilarlas. Tú y Olivia acaban de dar sus votos. Los invitados esperan. El fotógrafo está listo para las fotos al atardecer. Jack lo miró con una nueva dureza en los ojos. Con todo respeto, Richard, acabo de descubrir que mi esposa me ha estado mintiendo sobre algo fundamental. Que la familia con la que me casé es capaz de desheredar a su propia hija porque no cumplía con sus estándares estéticos. Creo que eso amerita hacer una pausa en la fiesta. Mi madre dejó escapar un sonido angustiado. Y esta es exactamente la razón por la que no queríamos involucrar a Dena. Siempre ha sido difícil, siempre ha provocado escenas. La injusticia de esa acusación, después de una década de silencio, me golpeó como un puñetazo. He estado completamente ausente de sus vidas durante 10 años. Por decisión de ustedes, no mía. ¿Qué escenas podría haber causado? La que estás causando ahora, siseó ella. ¿Por existir? Repliqué. ¿Por negarme a permanecer borrada? Jack me miró pensativo. ¿Por qué viniste hoy, después de tanto tiempo? Después de cómo te trataron. Era una pregunta justa, una que yo misma me había hecho repetidas veces camino a la boda. En parte por curiosidad, admití. En parte por cierre. Y también porque pensé que ya era hora de que mi familia viera que rechazarme no me destruyó. Que construí algo hermoso a partir de su rechazo. Olivia dio un paso hacia mí, deteniéndose a medio camino, como si quisiera alcanzarme pero no pudiera. Intenté llamarte una vez, hace como 3 años. El número que tenía estaba desconectado. Cambié mi número después de la universidad. Le respondí. El tío David siempre ha tenido mi contacto. Te lo habría dado si se lo hubieras pedido. La implicación flotó en el aire. Realmente nunca se esforzó demasiado por encontrarme. Jack respiró hondo. Necesito pensar. Y necesitamos hablar con los invitados. No puedo fingir que todo está bien cuando acabo de descubrir que mi nueva esposa ocultó la existencia de su hermana y que sus padres desheredaron a esa hermana por negarse a una cirugía estética. Nos miró a cada uno con firmeza. Necesito entender con quién me casé exactamente y en qué familia acabo de entrar. Mi padre se irguió, ofendido. Estás exagerando. Eso es historia antigua. No, dije en voz baja. Es el presente. Es lo que ustedes son, lo que siempre han sido. Personas que valoran más la apariencia que la esencia, la imagen antes que la verdad, la posición social antes que la lealtad familiar. Eso no es justo, protestó mi madre. La miré directamente. ¿Y qué si es justo? ¿Decirle a una adolescente que solo vale si se opera? ¿Borrarla de las fotos familiares porque no encaja en su estética? ¿Quedarse callada mientras tu esposo deshereda a tu hija? La sala quedó en silencio, el peso de la verdad recién expuesta cayendo sobre todos. Jack se dirigió hacia la puerta, ya con una decisión tomada. Voy a hablar con mi padrino y con el coordinador del evento. Necesitamos retrasar un poco la recepción. Creo que lo mejor es que todos tomemos un tiempo para calmarnos. Se detuvo, mirando directamente a Olivia. Y después tenemos que hablar. Hablar de verdad. ¿Sobre qué tipo de matrimonio y qué clase de vida vamos a construir juntos? Cuando Jack salió, quedamos los 4, la unidad familiar original, ahora irreconociblemente fracturada, obligada a enfrentar los pedazos rotos que cada uno había contribuido a crear. Al salir finalmente de esa sala, la recepción parecía suspendida en una especie de limbo. Los invitados se agrupaban en pequeños corrillos, susurrando tras las copas y las manos. El cuarteto de cuerdas tocaba suavemente de fondo, pero la pista de baile permanecía vacía. La boda perfecta que mi madre había planeado con tanto esmero se desmoronaba, y por primera vez las apariencias no podían sostenerse. Jack estaba cerca de la mesa principal, conversando con su padrino y con una coordinadora de bodas visiblemente alterada. Cuando nos vio, se enderezó y se dirigió al micrófono. Damas y caballeros, empezó, con la voz firme a pesar de las circunstancias, les pido disculpas por el retraso.
Estamos atravesando una situación familiar que requiere nuestra atención. Por favor, continúen disfrutando de la excelente comida y bebida. Pronto reanudaremos las actividades de la recepción. Los murmullos aumentaron, los invitados intentando descifrar lo que ocurría. Mi madre cruzaba el salón a toda prisa, control de daños en tacones de diseñador, ofreciendo explicaciones vagas sobre pequeños inconvenientes logísticos. Mi padre se dirigió directamente a la barra, mientras Olivia permanecía inmóvil, con el maquillaje corrido por lágrimas que había intentado reparar sin éxito. Me encontré otra vez al lado del tío David, cuya calma me reconfortaba en medio del caos. No es exactamente la reunión que imaginabas, ¿verdad? Preguntó con suavidad. En realidad, el torbellino emocional era justo lo que esperaba, respondí. Aunque no planeaba arruinar la boda entera. Él me apretó el hombro. A veces, sanar requiere un poco de caos. La verdadera pregunta es, ¿qué pasa ahora? Lo que sucedió a continuación fue completamente inesperado. Jack volvió al micrófono tras hablar con Olivia, que ahora estaba junto a él, aferrando su mano con fuerza. Gracias a todos por su paciencia, dijo Jack. Hoy ha estado lleno de sorpresas. Algunas alegres, otras desafiantes. Olivia y yo acabamos de tener una revelación sobre la verdad familiar y los cimientos sobre los que queremos construir nuestro matrimonio. Miró a Olivia, quien asintió levemente antes de tomar el micrófono. Su voz temblaba al inicio, pero fue cobrando fuerza. Muchos de ustedes me conocen como hija única. Eso no es cierto. Tengo una hermana, Dena. Me señaló, donde estaba con el tío David. Por circunstancias familiares de las que no me enorgullezco, llevamos 10 años distanciadas. Su presencia hoy es inesperada, pero importante. Antes de celebrar a nuestra nueva familia, Jack y yo necesitamos reconocer la verdad sobre la que ya existía. Un murmullo colectivo recorrió el salón mientras todas las miradas se dirigían hacia mí. Me sentí expuesta, iluminada por un reflector invisible que, años atrás, habría sido insoportable. Pero yo ya no era aquella adolescente insegura. Dena, continuó Olivia, ¿vendrías aquí con nosotros? Avancé hacia el frente de la sala, pasando al lado de mis padres. El rostro de mi padre estaba enrojecido, de ira o de vergüenza, quizá de ambas. El de mi madre reflejaba dolor físico, viendo cómo su peor pesadilla, la imperfección pública, se materializaba frente a sus invitados selectos. Cuando llegué junto a Olivia y Jack, mi hermana hizo algo que me dejó paralizada. Me abrazó con fuerza, como temiendo que pudiera desvanecerme de nuevo. Lo siento tanto, susurró en mi oído. Fui una cobarde. Jack dio un paso al frente, hablando a los confundidos invitados. La familia debe basarse en amor, aceptación y verdad. Hoy elegimos esos valores. Les pedimos comprensión mientras nos tomamos un tiempo para reconectar y sanar viejas heridas, antes de continuar con nuestra celebración. Con ese anuncio, la recepción quedó prácticamente en pausa. Algunos invitados, incómodos ante tanta emoción no planificada, se excusaron con cortesía y se marcharon. Otros, especialmente la familia y amigos de Jack, permanecieron, sus rostros mostrando respeto ante la difícil decisión de la pareja. Nos retiramos a un rincón tranquilo de la terraza, Olivia, Jack y yo, a quienes pronto se unió el tío David. Mis padres, en cambio, se mantuvieron a distancia. Mi madre conversaba con intensidad con varios invitados que se iban, mientras mi padre seguía instalado en la barra. Debí haberte contado sobre Dena, le dijo Olivia a Jack, con voz apagada. Tenía vergüenza. No de ella, aclaró de inmediato, mirándome, sino de mí, de nuestra familia, de lo fácil que acepté lo que pasó, porque así me mantenía como la favorita. ¿Por qué nunca intentaste buscarme? Pregunté, la duda que había cargado una década entera. Incluso cuando ya eras adulta e independiente. Ella giraba nerviosamente su anillo de bodas. Al principio creí lo que mamá y papá decían, que tú habías elegido irte, que eras dramática y difícil. Para cuando empecé a cuestionar esa versión, habían pasado años. Intenté una vez, como dije, pero cuando no logré encontrarte, me convencí de que era demasiado tarde,
que probablemente me odiabas. Nunca te odié, respondí con sinceridad. Estaba decepcionada, dolida, pero tenías 16 años cuando me fui. Tú también eras prácticamente una niña. Jack observaba nuestro intercambio con atención. Las familias son complicadas, dijo. Pero la mentira es veneno para cualquier relación, incluso el matrimonio. Necesito saber que este es el último secreto, Olivia. Ella asintió, con lágrimas cayendo libremente ahora. Lo es. Te lo prometo. No más fingir, no más fachadas de perfección. Mientras hablábamos, vi a mi padre acercarse, con el gesto cuidadosamente controlado, casi diplomático. Mi madre lo seguía a regañadientes. Este espectáculo ya ha durado bastante, dijo en voz baja, consciente de los invitados cercanos. Ya hiciste tu punto, Dena. Ahora quizá podamos salvar lo que queda de esta boda. Miré al hombre que alguna vez había sido mi padre. Lo observé de verdad, y no vi al hombre intimidante de mi juventud, sino a un anciano que se aferraba desesperadamente a sus ilusiones de control y perfección. La revelación fue triste y, a la vez, liberadora. Esto no es un espectáculo, respondí con calma. Es la realidad rompiendo la imagen cuidadosamente construida que han sostenido durante décadas. Sus hijas están reencontrándose, a pesar de sus intentos de borrar a una de nosotras. Mi madre dio un paso adelante, con voz baja y urgente. ¿Tienes idea de cómo se ve todo esto? La mitad de los invitados ya se fue. Los Beston deben pensar que somos disfuncionales. Lo somos, dijo Olivia de repente, sorprendiendo a todos. Mamá, papá, lo somos. Hemos fingido lo contrario durante demasiado tiempo, pero mírense. Mírennos. Miren lo que le hicieron a Dena. Miren lo que casi le hacen a mi matrimonio antes de empezar. Todo porque las apariencias importaban más que la verdad. La fachada de mi padre se agrietó un poco, dejando entrever una confusión genuina. Les dimos todo. A las dos. Las mejores oportunidades, las mejores ventajas. ¿Cómo pueden ser tan desagradecidas? Nos dieron amor condicionado, lo corregí. Nos enseñaron que nuestro valor dependía de cómo nos viéramos, no de quiénes éramos. Eso no es todo. Ni siquiera se acerca a ser suficiente. Jack carraspeó suavemente. Richard, Victoria, dijo Jack con firmeza. Respeto que sean los padres de mi esposa, pero necesito que entiendan algo con claridad. Me enamoré de Olivia porque, detrás de ese exterior pulido que ustedes construyeron, vi a alguien genuino, luchando por salir. Quiero formar una vida con esa persona, no con una ilusión. Y esa vida incluirá a su hermana, si Dena está dispuesta. Se volvió hacia mí. Admiraba tu trabajo mucho antes de saber quién eras. La verdad y la autenticidad de tu fotografía me mostraron lo que faltaba en mi negocio y en mi vida. Sería un honor conocer a la artista detrás de esa visión. Sus palabras, tan inesperadas y sinceras, me hicieron brotar lágrimas. Por primera vez desde que había llegado a la boda, sentí un destello de esperanza, la posibilidad de que algo bueno surgiera de aquella confrontación. Olivia apretó mi mano. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó. No olvidar el pasado, pero quizá construir algo nuevo. Al mirarla, vi en su expresión la sombra de aquella hermanita que compartía secretos conmigo, antes de que las apariencias y las expectativas de nuestros padres nos separaran. Me gustaría, respondí con honestidad. Mis padres intercambiaron miradas, claramente superados y sin saber cómo reaccionar. Mi padre se ajustó la corbata, un viejo tic nervioso que recordaba de la infancia. Bueno, parece que han tomado decisiones sin nosotros. Como siempre, Dena logra ponerse en el centro. Esto no se trata de acaparar la atención, intervino el tío David por primera vez, con voz firme. Se trata de reconocer, al fin, una década de errores. Richard, Victoria, sus hijas les están dando una oportunidad de redención. Les aconsejo que lo piensen bien. El sol se ponía sobre el lago, bañando con una luz dorada el escenario alterado de la boda. Irónicamente, no fui yo quien tomó la fotografía que inmortalizó ese momento. Olivia y yo,
de pie una al lado de la otra, ninguna perfecta, pero ambas reales, con Jack detrás, apoyando a su nueva esposa. Y, en el fondo, desenfocados pero inconfundibles, estaban mis padres, sus rostros una mezcla de confusión, enojo y, tal vez, solo tal vez, el primer atisbo de que algo en su sistema de valores estaba profundamente equivocado. La recepción formal se reanudó más tarde, aunque de forma tenue y distinta. Muchos invitados se habían marchado, pero los que permanecieron fueron testigos de algo raro y valioso, una conexión humana auténtica rompiendo años de apariencias cuidadosamente mantenidas. Al final de la noche, Olivia me buscó de nuevo. ¿Vas a estar aquí mañana? ¿Podemos hablar más? Sí, prometí. No voy a desaparecer otra vez. Una semana después, Olivia y yo nos reunimos en un café tranquilo, a medio camino entre Nueva York y el suburbio donde vivía con Jack. Habían pospuesto su luna de miel, eligiendo empezar su matrimonio enfrentando las fracturas en la familia de Olivia. Jack y yo estamos en terapia de pareja, me confesó, revolviendo distraída su café. No porque tengamos problemas, sino porque queremos comenzar bien, comunicándonos con honestidad desde el inicio. Eso suena saludable, observé. ¿Y cómo lo están tomando mamá y papá? Hizo una mueca. Más o menos como imaginas. Papá dice que la terapia es para débiles. Mamá está preocupada por lo que dirán sus amigas. Pero al menos me hablan, que ya es algo. Pasamos horas ese día poniéndonos al día sobre la última década. Supe que Olivia había terminado la universidad con un título en negocios, aunque nunca se sintió apasionada por su carrera. Que había pasado por 3 procedimientos cosméticos sugeridos por nuestros padres, antes de conocer a Jack, quien irónicamente se había enamorado de sus rasgos más naturales. Había empezado a cuestionar los valores de la familia poco a poco, pero nunca tuvo el coraje de romper del todo. Yo, a mi vez, compartí mi viaje, las luchas y finalmente los logros, la familia elegida que me había sostenido, la carrera construida sobre principios opuestos al mundo de nuestros padres. He estado pensando en volver a estudiar, confesó Olivia. Tal vez psicología. Quiero entender por qué me volví tan cómplice de un sistema de valores que hirió a mi propia hermana. ¿Por qué estuve tan dispuesta a ocultarle la verdad al hombre que amo? 2 semanas después recibí un mensaje de Olivia, pidiéndome reunirnos de nuevo, esta vez con nuestros padres. El encuentro fue tenso, en la sala formal de su casa, donde nada parecía haber cambiado, los mismos muebles impecables, las mismas fotos familiares estratégicas, aún sin mí, el mismo aire de exhibición calculada. Mi padre lucía más envejecido que en la boda, el peso de los acontecimientos marcado en nuevas arrugas. Cuando hice un comentario sobre un mechón de canas que había pasado por alto, incluso se sobresaltó, una reacción que antes habría satisfecho mi resentimiento, pero que ahora solo me causó tristeza. He estado revisando fotos antiguas, dijo con rigidez, incómodo con cualquier conversación emocional. Antes de irte, siempre estabas tomando fotos. Incluso entonces veías las cosas diferente al resto. Era lo más cercano a un reconocimiento que podía expresar. Pero era algo. Mi madre seguía más resistente. Yo sigo creyendo que solo intentábamos ayudarte, Dena. El mundo es cruel con las mujeres que no cumplen ciertos estándares. Queríamos ahorrarte ese dolor. A costa de infligirme otro, más profundo, respondí, sin acusar, solo con firmeza. El dolor de creer que mi propia familia no podía aceptarme como era. Ella no contestó, pero la sorprendí mirándose en el espejo del salón, tal vez viendo por primera vez el precio que décadas de perseguir la perfección habían cobrado en su propio espíritu. 3 meses después de la boda, inauguré una nueva exposición titulada Familia Redefinida. La pieza central era una serie de retratos sobre distintas estructuras familiares, biológicas y elegidas, tradicionales y poco convencionales. Entre ellas había un tríptico, una foto de la infancia de Olivia y yo, un retrato actual de ambas tomadas en el café donde nos habíamos reencontrado, y, entre ellas, un marco vacío representando los años perdidos. Thomas y mis amigos asistieron para apoyarme, mezclándose con críticos y gente del mundo del arte. Olivia y Jack llegaron temprano, genuinamente entusiasmados por ver mi trabajo. El tío David también vino,
acompañado de mi prima Tessa, que había decidido contactarme por su cuenta para reconectar. La sorpresa llegó al final de la velada, cuando la galería empezaba a vaciarse. Mis padres aparecieron, incómodos pero presentes. Mi madre vestía con más sencillez que de costumbre, sin sus coordinaciones exageradas. El cabello de mi padre mostraba más canas de las que jamás lo había visto aceptar. Caminaban torpemente entre las obras, deteniéndose más tiempo frente al tríptico de Olivia y yo. Me acerqué con cautela, sin estar segura del motivo de su visita. Tu trabajo es convincente, dijo mi padre al fin, con torpeza. Ves cosas que la mayoría pasa por alto. Eso es lo que la hace excepcional, añadió el tío David, uniéndose a nosotros. No algo que deba arreglarse, sino algo que debe valorarse. Mi madre acarició con la punta de los dedos el marco vacío que representaba nuestros años perdidos. Tanto tiempo desperdiciado, murmuró. Y, por primera vez en mi vida, su expresión cuidadosamente controlada se quebró, dejando entrever un arrepentimiento genuino. No era perdón, ni tampoco reconciliación, al menos no todavía. Eso requeriría más tiempo, más conversaciones honestas, más reconocimiento del daño causado. Pero era un comienzo, una grieta en la fachada perfecta que nos había mantenido prisioneros de distintas formas. La vida no se trata de alcanzar la perfección, sino de abrazar la autenticidad. La belleza no está en la ausencia de defectos, sino en la verdad. Y la familia, la verdadera familia, no es aquella que exige que cambies para ganarte su amor, sino la que te ama precisamente por quien eres, con todas tus imperfecciones. Yo lo aprendí de la manera más dura, a través del rechazo y la reconstrucción, de la pérdida y del redescubrimiento. Pero allí, rodeada de imágenes que celebraban la conexión auténtica, con mi hermana otra vez a mi lado y con mis padres dando tímidos pasos hacia una mirada más sincera, comprendí que, a veces, las rupturas más dolorosas son las que crean espacio para que algo más fuerte pueda crecer. Esa noche, Olivia y yo nos tomamos nuestro primer selfie en más de una década. Sin filtros, sin retoques, imperfecto y real. Lo enviamos a nuestros padres con un mensaje simple. Esto es lo que realmente significa la belleza. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ser aceptado y ser auténtico, entre las expectativas familiares y tu propia verdad? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Y si este viaje de sanación y redescubrimiento familiar resonó contigo, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escuchar que su valor no está definido por su apariencia. Gracias por ser testigo de mi historia. Y recuerda, lo más hermoso que puedes ser es auténticamente, sin disculpas, tú mismo.